Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Iniciamos nuestro encuentro de hoy felicitando a todos los docentes del país por el Día del Maestro que se conmemoró ayer 15 de mayo y de manera especial a la institución educativa Escuela Normal Superior de San Juan del Cesar en La Guajira por la celebración de sus 53 años de vida institucional formando maestros de calidad. Soy Carolina Ávila y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. En el marco de la celebración del Día del Maestro en Colombia, FECODE hace un reconocimiento al papel de los docentes en tiempos de pandemia. En Colombia, el gobierno no tiene cómo garantizar medidas de salud pública y sanitarias para que los niños vuelvan a las instituciones educativas. Pese al aumento en los accidentes laborales y las enfermedades relacionadas con el trabajo, miles de trabajadores no están afiliados a un sistema general de riesgos laborales. El teórico Jean Piaget estableció que el aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso aprender hace parte de adaptarse a estas novedades. Y precisamente hoy los maestros han tenido que enfrentar de manera heroica el reto del quehacer pedagógico desde la distancia. Sin lugar a dudas, uno de los mayores procesos de aprendizaje por los cuales atraviesa la humanidad se llama COVID-19. Su llegada inesperada ha puesto a los maestros a aprender sobre la marcha, a hacer ajustes, a reinventarse y a seguir en la lucha por sostener su bandera de enseñanza-aprendizaje. Pese a las carencias y dificultades a las que se enfrentan por la falta de recursos y al poco reconocimiento a su trabajo que los hacen muchas veces invisibles. El rol del maestro con pandemia o sin pandemia es un rol fundamentalmente pedagógico, ético y político. Es un rol fundamentalmente pedagógico porque la experiencia que nosotros adquirimos a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje se vuelve un saber, un campo de conocimiento que es el que nos da identidad como profesionales. La pedagogía es el campo de saber desde el cual nosotros ejercemos nuestra profesión con dignidad, con inteligencia, con altura. La pandemia ha obligado a toda la sociedad a aprender y reaprender, más ahora cuando el escenario educativo se ha trasladado a las casas, por lo que los maestros, además de reinventar su pedagogía y replantear su modelo de evaluación de acuerdo a las particularidades y contextos de sus estudiantes, también han tenido que buscar maneras para ayudar a los padres de familia en el proceso de enseñanza y así garantizar la educación de niños y jóvenes hasta en los rincones más apartados del país. Docentes estamos preparados para manejar plataformas y otros medios virtuales para darle continuidad a la educación. Uno de los mayores retos que nos ofrece la educación virtual es cómo garantizamos el servicio y el derecho a la educación en zonas donde es difícil el acceso a Internet. Es cómo movilizamos voluntades para romper obstáculos y hacer que se garantice el derecho a la educación. Sin lugar a dudas, esta crisis ha llevado a que los maestros del país se reinventen, resistan, innoven y avancen. Ahora, cuando la educación presencial ha sido sustituida por la virtualidad, el papel de los docentes se hace aún más importante porque están rompiendo barreras para acompañar en la socialización y la mirada del otro desde la distancia. Ojalá este momento histórico sea la oportunidad para valorar y reconocer el trabajo constante y el compromiso diario de los educadores, especialmente hoy, cuando por cuenta del COVID-19 su labor se ha visto trasladada fuera de las escuelas y las aulas. Frente a este escenario, el Estado debe apostarle a fortalecer los contenidos y procesos pedagógicos de las instituciones educativas para de esta manera vislumbrar una educación en contexto que responda a las necesidades del país y a los cambios que ha traído el COVID-19.
La llegada del COVID-19 ha obligado al sector educativo a adaptarse rápidamente a todos los cambios que la pandemia ha traído consigo, más aún cuando en el país no existe reglamentación sobre clases virtuales, y frente a esto se hace necesario y urgente que el Estado replantee el sistema de educación y provea a los docentes de condiciones y herramientas para desarrollar su quehacer a partir de las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades del entorno y el contexto de los estudiantes. En tiempos de pandemia, ¿cómo debemos mirar la educación? No estamos en el país de las maravillas. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, ha hecho una propuesta de una educación virtual. Las secretarías de educación de los entes territoriales lo que hacen es hacer cumplir los mandatos del ministerio sin medir consecuencias, porque no tenemos las mínimas garantías de conectividad y herramientas. El Decreto Único Reglamentario de la Educación, el 1075 de 2015, señala que la educación básica debe ser de carácter presencial, específicamente para primaria y secundaria. Incluso expresa que el Estado colombiano no concibe la educación básica en la modalidad virtual, lo que demuestra que ni el mismo Estado estaba preparado para la actual contingencia. Sin embargo, la llegada de la pandemia representa una oportunidad para repensar el modelo pedagógico del país y exigir que desde el gobierno se fortalezca la pedagogía, la didáctica y la metodología. Lo que sí nos enseña esta pandemia es que debemos ir a lo fundamental, dejar de lado muchos asuntos que se vuelven tediosos y son innecesarios, y que debemos trabajar en equipos interdisciplinarios para hacer más eficaz y más pertinente la enseñanza. El Estado debe invertir más recursos en la educación pública para mejorar la conectividad, adquirir modernos equipos y ayudar a capacitar a los maestros en el manejo adecuado de estas tecnologías, pero nunca puede pretender reemplazar la modalidad presencial. En este contexto, FECODE le ha venido manifestando a la ministra de Educación la sobrecarga de labores que en la actualidad tiene toda la comunidad educativa, producto de la educación en casa, al tiempo que le ha planteado la necesidad de que se reconozcan nuevos escenarios, espacios y contribuciones, los cuales deriven en la construcción de un currículo integral que dé relevancia, fortalezca los contenidos, los procesos pedagógicos y la lectura crítica, es decir, una escuela más amable, consciente de su contexto, pero también con recursos suficientes para garantizar una educación integral y de calidad. Y como es habitual, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro. Así que es el momento para que la secretaria de Asuntos Intergremiales, la profesora Victoria Avendaño, le hable al Magisterio colombiano. Compañeros y compañeras, buenos días. Ayer conmemoramos el Día del Maestro, fecha que nos puso a reflexionar una vez más sobre la importancia de la educación y los docentes. Educar es la mejor herramienta para transformar la sociedad, es la base fundamental para el desarrollo de un país, y por eso los maestros hemos luchado siempre porque a nuestros niños y jóvenes se les brinde una educación de alta calidad y gratuita, que esté al alcance de todos y todas, por consiguiente que sea financiada y administrada directamente por el Estado. La razón de ser del maestro son sus alumnos. Vive con la preocupación para que la educación impartida por él sea la mejor, acorde con lo más avanzado de la ciencia y la tecnología, y que no sea manipulada por quienes dirigen el destino de la nación en favor de la política impuesta por el imperialismo norteamericano a través de sus organismos multilaterales. Esa ha sido la titánica labor de los maestros, para ellos nuestro reconocimiento. Las preocupaciones aumentan en la medida que la pandemia avanza, generando altos niveles de estrés. Ya asoman muchos docentes con nuevas patologías en el plano de lo psicosomático. Agravada esta situación cuando evidenciamos que la prestación del servicio médico asistencial para los docentes y sus familias ha sufrido en esta crisis un gravísimo deterioro, que el gobierno está más preocupado por satisfacer los apetitos del capital financiero y las exigencias del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE que de resolver los problemas de la salud de los colombianos en general y de los maestros en particular. Inaceptable que a los maestros pensionados por invalidez se les demoren meses para girarles sus mesadas,
que eduque y suministra, atienda como debe ser la prestación del servicio educativo, que respete los derechos de los maestros y que acondicione las instituciones educativas para que cuando se pueda regresemos a ellas en condiciones óptimas. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Aunque hasta el 31 de mayo las clases presenciales están suspendidas en el país, considerar la reapertura de las instituciones educativas después de esta fecha genera gran preocupación, sobre todo porque ni antes ni ahora el gobierno garantiza la no propagación del COVID-19 en la comunidad educativa. Con la reactivación de varios sectores económicos del país, pese al aumento exponencial de contagiados con el COVID-19, el gobierno evalúa el escenario para volver a las clases presenciales. Esta situación ha generado preocupación entre los docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales, ya que no hay las garantías sanitarias y de bioseguridad suficientes para que 12 millones de estudiantes vuelvan a las aulas. Se debe tener en cuenta que cada uno de los salones en estos momentos están manejando aproximadamente 33 estudiantes, no permitiendo la distancia que se establece como mínima. Para los padres de familia sería muy dispendioso el llevar a los niños solamente 3 horas porque se les cortaría también su jornada laboral. Los rectores señalan que a la fecha no han recibido orientaciones o protocolos por parte del Gobierno Nacional sobre las medidas de salud e higiene para proteger no solo a los estudiantes, sino al millón de personas entre docentes, administrativos, proveedores de alimentos, de transporte escolar, entre otros servicios que también hacen parte de las instituciones educativas. Se puede decir que hay mucho miedo tanto en los papás, en los estudiantes, como en los mismos docentes respecto a qué les puede traer el COVID a cada uno de ellos en su persona, en su familia, en la institución. Entonces lo que más prima en este momento y se siente es el miedo a no saber qué pasará. Pensar en reabrir los colegios implica que el Estado deberá preparar las sedes educativas con baterías sanitarias, lavamanos y elementos de aseo, modificar aulas, bibliotecas y mobiliario, garantizar elementos de bioseguridad, implementar jornadas de limpieza y desinfección y ajustar horarios de clase. De lo contrario, sería un atentado contra la vida de niños, padres, docentes y administrativos. Así que por ahora, y mientras se consolida un verdadero plan, la virtualidad deberá seguir siendo la principal estrategia para garantizar la educación de los estudiantes públicos del país. Pese a la situación que vive el país, hasta en tiempos de cuarentena continúan las irregularidades en la entrega del PAE. Y aunque se suponía que esta situación iba a mejorar con la creación de la Unidad Especial Administrativa de Alimentación Escolar, el panorama no ha cambiado. En los últimos años, la entrega de alimentación escolar ha sido un canal de corrupción para quienes ven en estas contrataciones la posibilidad de sacar provecho, y aunque la situación derivada por el coronavirus debería ser un escenario de solidaridad, este se ha convertido en una oportunidad para que los corruptos sigan haciendo de las suyas. Denunciar que la Secretaría de Educación lo viene haciendo mal, que el plan de alimentación escolar es algo que debería cubrir a la totalidad de los estudiantes que están inscritos en el sistema educativo oficial. Ante esta situación, resulta comprensible preguntarse qué está haciendo la Unidad Especial Administrativa de Alimentación Escolar que creó el actual gobierno para frenar la corrupción en el PAE, porque las denuncias sobre alimentos vencidos, mercados incompletos, productos en mal estado, demoras en las entregas y hasta sobrecostos exagerados siguen siendo el pan de cada día. El valor de cada mercado debía ser de 50.000 pesos. Pero al hacer el presupuesto con los mercados entregados en nuestra institución, nos encontramos con que el valor oscila entre los 35 y máximo 40.000 pesos.
A esta problemática se suma que desde este mes las entregas de alimentación escolar solo están siendo suministradas a los estudiantes de primaria, pese a que la emergencia sanitaria aún continúa y los estudiantes deberán permanecer en aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo. Queremos reiterar que debe seguirse con la continuidad y que cubra a todos los estudiantes de las instituciones educativas oficiales. Las peticiones de docentes y estudiantes al gobierno nacional y a las entidades correspondientes es que haya controles reales en la distribución y suministro del PAE. Además, que se tomen cartas en el asunto para que se castiguen a quienes juegan con la alimentación de los niños y jóvenes de las instituciones educativas, ya que es intolerable que en plena cuarentena siga imperando la corrupción. Hacemos otra pausa en Encuentro, esta vez para que el secretario de Cultura, Recreación y Deportes de la Federación, el profesor Edgar Romero Macías, socialice temas de interés a todos los docentes del territorio colombiano. Ayer 15 de mayo se conmemoró el Día del Educador. FECODE rindió homenaje a esa labor bonita, ardua, bellísima que realizan ustedes, colegas, en todo el país. Educar en medio de la limitación, de la adversidad, de la angustia, de la falta de condiciones en muchos lugares del país es un trabajo meritorio. La esencia de ser maestro no es reemplazada ni por la internet, ni por el computador, ni por la virtualidad. La escuela, la educación pública, se honra de tener hombres y mujeres capaces de labrar los destinos de nuestro país. Felicitaciones. FECODE sigue exigiendo que en estos momentos de pandemia y de crisis se declare la emergencia educativa. En la carta a la ministra le hemos planteado unas propuestas para salir con nuevas miradas, tanto económicas, políticas y administrativas. No puede ser que el Estado colombiano siga pensando en una educación tradicional, de evaluación por resultados, de calificaciones, de notas, de entrega de boletines, de planillas, de cuadros, de formatos, de evidencias que ejercen una presión en la comunidad educativa. Nuestros niños necesitan nuevos saberes, nuevos conocimientos afectivos, emocionales, compartir la lectura, compartir la escritura y tiempo para la vida familiar. Por eso esperamos y exigimos al Gobierno Nacional que se siente con FECODE a consensuar un nuevo calendario escolar por este año que es atípico y anormal y que no puede tener los mismos requerimientos y exigencias de los años normales. Finalmente, invitarlos como Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a nuestro proyecto de bienestar para mejorar la condición física, mental, socioemocional de la familia colombiana. Mantengámonos unidos, mantengámonos fuertes para superar esta crisis que vive el país. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. La Organización Internacional de Trabajo estima que 2,3 millones de trabajadores mueren al año a causa de accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo. En Colombia, este panorama es consecuencia de los altos niveles de informalidad y la falta de afiliación a sistemas de riesgos laborales. El problema de los accidentes laborales o las enfermedades relacionadas con el trabajo parece estar creciendo. En la actualidad, en el país, la gran mayoría de trabajadores que fallecen por accidentes o enfermedades en sus lugares de trabajo están excluidos de las cifras. Esto en consecuencia a los altos niveles de informalidad laboral y al hecho de que muchos, a pesar de contar con trabajos fijos, no se encuentran afiliados a una EPS o a un sistema general de riesgos laborales. En este país, de los 23 millones de trabajadores, solamente 10.431.000 tienen algún aseguramiento en riesgo laboral, es decir, tienen el carnet de la ARL. De ellos, 611.000 en el año se accidentan, es decir, cada día hay 1.675 accidentes y lo que es mejor, cada hora se accidentan 70 trabajadores o trabajadoras y se mueren en el día 1 o 2 diariamente.
De las enfermedades ahí se diagnostican apenas o se reconocen 8.202, todas referidas especialmente al desgaste osteomuscular. En el caso de FECODE, a pesar de existir la norma 1655 del año 2015 sobre la seguridad y salud en el trabajo para los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, hoy no está funcionando, ni tampoco la tabla de valoración que cumplió más de 3 años y que no pensiona al magisterio colombiano. Esta situación se presenta con un agravante, y es que mientras el docente se está recuperando por afecciones de salud derivadas de los riesgos laborales, le están descontando de su salario. Ahora, con la llegada de la pandemia, la preocupación de los maestros es ¿quién va a cubrir? ¿Cómo se va a atender un eventual contagio de los maestros si por algunas circunstancias es convocado a las instituciones educativas de manera presencial? Es una enfermedad laboral, es un riesgo en el trabajo, es una enfermedad común, pero aún más grave, las empresas que licitaron hace más de 2 años para la prestación de los servicios médicos asistenciales para el maestro y su familia nunca contemplaron, como nadie lo hizo en el mundo, de que iba a ocurrir una pandemia como la actual. ¿A ellos quiénes va a cubrir? Todo ese mundo de situaciones complejas que se están presentando es la que le reclamamos nosotros al gobierno nacional. Por supuesto, el maestro no tiene por qué preocuparse de que si le pagan o no al prestador. El maestro tiene que exigir que le presten el servicio médico. El problema nuestro es que nosotros no está contemplado eso como un riesgo laboral, que efectivamente lo es. Herisim, una de las empresas que ganó 4 de 5 licitaciones para el magisterio, no cumplía con los requisitos exigidos y pese a que la Contraloría y los representantes de FECODE ante el FOMAC lo denunciaron, el gobierno hizo caso omiso y aprobó la licitación. Hoy, esta empresa solo presta el 10% de los servicios para los que fue contratada, además de que no viene implementando el programa de salud en el trabajo de los docentes. Frente a esto, FECODE ha exigido al gobierno nacional en reiteradas ocasiones que se adelanten las acciones necesarias para que la IPS cumpla cuanto antes con el contrato. Con las medidas tomadas por el gobierno nacional de ir reactivando progresivamente la economía del país, queda en evidencia que no hay una adecuada planeación, pues aunque varios sectores salieron a trabajar, estos no tienen a quién venderle. Desde el inicio de la cuarentena en el país, los colombianos han expresado su preocupación para sobrevivir debido a que el 60% de los ocupados están en trabajos informales y porque a causa del coronavirus, en marzo el desempleo se ubicó en un 12.6%, la tasa mensual más alta en los últimos 10 años. Este contexto deja en evidencia una de las problemáticas sociales que atraviesa el territorio nacional, de ahí que el gobierno nacional haya adoptado medidas para reabrir algunos sectores económicos, pero sin una articulación adecuada. La decisión de abrir estos sectores obedece más a intentar paliar las presiones o de empresarios o de ciudadanos informales con muchas circunstancias difíciles. Creo que no hay una planificación de la política que integre los sectores. Es claro que lo que se debería desarrollar es una política pública en donde empresas dedicadas a hacer producción para satisfacer necesidades básicas le vendan al Estado para que el Estado canalice las ayudas y centralice los recursos para satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos. Expertos económicos expresan que el gobierno no ha tenido una política pública clara, donde se coordine, planifique y proyecte los impactos de las medidas que adopta, y de continuar así, se podría caer en una crisis económica mayor porque nuevamente los sectores que están reactivando tendrían que volver al confinamiento. En Colombia lo que necesitamos es comenzar a identificar aquellos sectores de la economía, como el sector alimentario, como el sector de las economías verdes, como el sector de los servicios públicos de la mano de las empresas públicas, para que a partir de allí empecemos a generar ese tejido productivo que en el corto y mediano plazo seguramente van a dar resultados. En este sentido, el llamado de economistas y expertos en el tema al gobierno nacional es a que replantee su política social y económica, ya que ante la emergencia sanitaria que vive el país se debe priorizar en salvaguardar el empleo de millones de colombianos con medidas que no vayan en detrimento de sus derechos y mantener en un 100% sectores como el alimenticio y de salud, en lugar de continuar favoreciendo a la banca y los empresarios.
Y finalizamos nuestro programa de hoy con la editorial del presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Nelson Javier Alarcón Suárez. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a todos nuestros maestros y maestras. Reiterar nuestro abrazo de felicitación por el día de ayer, Día del Maestro. Resaltar toda esa labor, esa convicción, todo ese liderazgo de nuestros maestros y maestras en Colombia por el bien de la educación, por la defensa de la educación pública. Todo nuestro reconocimiento y gratitud desde FECODE. Hoy el gobierno nacional pretende decretar el regreso a las clases presenciales. Desde FECODE no compartimos desde ningún punto de vista esta propuesta del Ministerio de Educación Nacional, ya que nosotros defendemos primero la vida ante cualquier otra situación. Hace 15 días radicamos una carta a la señora ministra de Educación con 12 puntos que a la vez contienen diferentes propuestas pedagógicas, académicas, de bioseguridad, flexibilización del calendario escolar. Hoy no puede quedarse simplemente en un capricho del gobierno nacional de no atendernos y no conceder ni realizar una reunión virtual con el Comité Ejecutivo de FECODE para plantear las diferentes propuestas y así buscar un consenso en beneficio de toda la comunidad educativa. De otra parte, en el tema de bioseguridad, hoy la Organización Mundial para la Salud ha establecido unas mínimas condiciones y recomendaciones para un posible regreso a clases presenciales. Algunas de estas recomendaciones son la limpieza de unidades sanitarias mínimo 6 veces al día, uso de tapabocas y mascarillas obligatoriamente, suficiente gel hidroalcohólico o jabón y agua limpia a la entrada y a la salida de la institución educativa, limpieza y desinfección regular de puertas, pupitres, mobiliario, interruptores de la luz, libros, material didáctico. En el transporte escolar, un niño por silla y conservando mínimo 1 metro de distancia. 1 metro de distancia también entre cada pupitre en el aula de clase. Toma de temperatura a la entrada y salida de la institución educativa, tanto de los jóvenes, los niños, como de la comunidad educativa, entre otras recomendaciones, que hoy, con base en la infraestructura, planta de personal, en lo que tiene que ver con administrativos, de servicios generales, recursos financieros, no es posible de ninguna manera cumplir con estos requerimientos que hace la Organización Mundial para la Salud, ya que son precarias hoy las condiciones de cada una de las instituciones educativas del país. Reiteramos la solicitud a la señora ministra de una audiencia virtual. Por último, rechazamos categóricamente las estigmatizaciones que algunas entidades territoriales realizan hacia nuestros docentes y directivos docentes y organizaciones sindicales, como es el caso del Valle del Cauca. Hoy el magisterio colombiano seguimos cumpliendo a cabalidad con nuestras funciones, colocando en nuestros recursos los materiales, elementos, material didáctico, como el tema también de la conectividad, para así llegar a nuestros estudiantes. No permitiremos más agresiones por parte de estas entidades territoriales. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales como Twitter, Facebook e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. Y no olviden visitar nuestro canal en YouTube, compartir y darle un like. La invitación esta semana es para que continúen en sus casas con todas las medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana a través de Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.